El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, seguimos nuestra lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, la carta a los romanos. Ya dije en el día de ayer, pues cuando hemos iniciado la lectura de esta carta, que espero que la vayamos leyendo, mientras la liturgia de la Iglesia nos va presentando pues este texto que expresa, yo creo que el pensamiento maduro de San Pablo después de todo lo que ha acontecido alrededor de su trabajo apostólico, ¿de acuerdo? Y que va a llevarlo a que saque una conclusión que va a ser la fundamental de todo lo que de algún modo ha vivido San Pablo, y es que de algún modo la salvación que nos ofrece el Señor a modo de justificación por medio, ¿no?, de la obra de la redención que ha obrado nuestro Señor Jesucristo entregando su vida por nosotros en la cruz, nos permite entender, ¿no?, que esa justificación la acogemos en la medida que nos adherimos de corazón a Cristo por la fe, y no tanto por la práctica de los mandamientos de la ley como se situaba el pueblo judío, ¿no?, hasta la llegada de Cristo, ¿de acuerdo? De la salvación es por la fe en Cristo y no por el cumplimiento de las obras de la ley, ¿de acuerdo? Una cosa nos concede libertad, la otra nos hace esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace posible que podamos también comprender que esa salvación, si depende de la fe y de la apertura del corazón, no es privilegio solo de los circuncisos, sino que también de algún modo los incircuncisos o gentiles también estaban llamados, ¿no?, de alguna manera a ser partícipes de esa obra de la redención. Por tanto, la salvación adquiere una connotación de universalidad o catolicidad, ¿no? Entonces, ese es como el resumen fundamental de la carta. Pues ya está. No, hay que profundizar un poquito más, ¿no? Evidentemente en todo lo que plantea San Pablo, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Entonces, en el tema del día de hoy alude fundamentalmente, pues, bueno, voy a enmarcar toda la reflexión en la base de una palabra que es la necedad, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede explicar qué es una persona necia? Una persona que no quiere saber nada más que lo que ella diga y ya está. Una persona que no entra en razón, que se cierra en sí misma, que pretende tener la razón en todo, que pretende, ¿no?, esa misma persona ser el garante, ¿no?, de todo conocimiento y de toda sabiduría a su alrededor. Es una necedad, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo en algún momento, tanto la primera lectura como el Evangelio nos presentan situaciones de necedad, y a ver si nos pilla algo a nosotros, como para que salgamos de aquí diciendo, madre mía, qué necios somos. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, en el tema de la lectura, de la primera carta, en esta primera lectura, la primera lectura de San Pablo a los Romanos, pues viene una reflexión que hace acerca de lo que significa la revelación de Dios, ¿de acuerdo? Dios ha tenido que de alguna manera, ¿no?, en atención a la salvación del hombre, manifestar de algún modo su gracia a través, ¿no?, evidentemente del Evangelio que Pablo proclama, ¿de acuerdo? Del cual no se avergüenza, todo lo contrario, ¿no? Del cual de alguna manera, ¿no?, pues asume pues su alabanza a Dios, ¿no?, por en algún momento manifestar, ¿no?, la salvación a todos indistintamente a través, ¿no?, de lo que significa nuestra adhesión de corazón por la fe en Cristo Jesús, ¿no? El justo vivirá por la fe, ¿de acuerdo? Dejando claro y sentando las bases de lo que significa esta fe, pues San Pablo hace una reflexión. ¿Por qué Dios ha tenido que de alguna manera, ¿no?, revelarse? ¿Por qué ha tenido que tomar la iniciativa a la hora de llegar a justificar el corazón del hombre? Porque nosotros somos necios, somos tercos y no hemos atendido a las muchísimas manifestaciones de lo que es la grandeza de la obra de Dios, ¿no? Deberíamos de algún modo, con nuestras herramientas, ojo, ¿cuáles son nuestras herramientas?
las reflexivas, la razón. Deberíamos, si de algún modo no fuéramos tan soberbios, tan orgullosos, tan prepotentes, ¿no? Quizás la recta razón nos permitiría en algún determinado momento contemplar cómo Dios se ha revelado a través de la obra creada. Pero nuestro corazón insensato y necio, ¿no? En algún momento ha querido llamar Dios a la obra de sus manos. Hasta el punto, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Pues hemos adorado, ¿no? A cuadrúpedos, a astros del cielo, ¿no? Sin darnos cuenta que de alguna manera Dios está por encima de todo, ¿no? En nuestra obstinación, en nuestra cerrazón de corazón, no hemos sido capaces de algún modo de permitirle a esa recta razón poder descansar en el misterio que sostiene todo cuanto existe en nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablamos de que existe una revelación natural de Dios. Nosotros podemos llegar a Dios a través de sus obras. Por analogía, podríamos decir esa palabra tan importante en la teología, por analogía significa que contemplando las perfecciones que hay en la naturaleza y sabiendo que esas perfecciones no son supremas, sino que son participadas, a través de esas perfecciones podemos remontarnos hasta Dios. Son las vías de aproximación a Dios a través del uso de la recta razón. ¿De acuerdo? Entonces, pues no vamos ahora a hacer aquí toda esa reflexión porque no nos da tiempo, pero aconsejo muchísimo acercarse un poco, ¿no? Pues hay un autor, si alguien, ¿no? Pues recoge, ¿no? Esto que estoy diciendo porque lo escucha o porque aquí atentamente dice, pues voy a hacer lo que el Padre dice. No voy a ser tan necio. Bueno, pues a lo mejor podéis buscar un texto de un autor francés, se llama Jacques Maritain, ¿no? Se escribe Maritain, ¿no? Jacques Maritain, que escribe Las vías de aproximación a Dios. Y es una reflexión que él hace, que es cortita, porque el libro de Jacques Maritain es un libro muy pequeñito, donde hace un resumen de todo el trabajo que realizó en su momento Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica acerca de esta consideración que de algún modo hoy nos presenta la Carta a los Romanos. Cómo, aproximándonos a ciertas realidades de la naturaleza, podemos, por analogía, acceder al Creador. Y que no sea tan insensato pensar que hay un Dios que existe. ¿De acuerdo? Que hay un Dios que existe y que lo sostiene todo. Y que de algún modo, o sea, voy a ponerles un ejemplo. Es un ejemplo de las muchas cosas, de las 5 vías de aproximación a Dios que plantea Santo Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una cosa, por ejemplo, ¿no? ¿Os dais cuenta que en el mundo, de alguna manera, hay como una cierta inteligibilidad? ¿Qué quiere decir, no? Que el mundo siempre se mueve con una lógica interna. No hay azar, ¿no? Azar significa que un día llueve hacia abajo, otro día llueve hacia el lado, otro día llueve hacia arriba. Entonces, claro, uno queda ahí loco, ¿no? Pues es el caos absoluto, el azar, ¿no? El azar es el caos en sí. Pero nosotros nos damos cuenta que siempre llueve hacia abajo. Siempre. Y en la naturaleza hay un movimiento que siempre se repite y que de alguna manera tiene una inteligencia propia, ¿no? Vamos a decirlo así, que tiene como una especie de razón de ser. ¿De acuerdo? De hecho, si me escuchara un científico, yo le diría a ese científico, tú que tanto, un cientificista, ¿no? Ese que piensa que solo la ciencia es la que dice la verdad, ¿no? Dios no existe, existe la ciencia. Bueno, pues resulta que para que tú hagas un trabajo científico, para que tú hagas ciencia, tienes que partir de una inteligibilidad de la naturaleza. Tú no creas las leyes físicas que hay en la naturaleza. ¿Me explico? No sé, se cae una manzana, ¿no?, de un árbol, Isaac Newton de repente empieza a pensar que hay algo que atrae, ¿no?, los cuerpos y empieza a formular, ¿no?, su ley de la gravedad, ¿no? Hasta que hoy en día hemos logrado comprender que los cuerpos caen con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es matemática, física, todo lo que la ciencia nos plantea. Pero para eso tuvimos que empezar a intuir que había una ley que teníamos que descubrir y que teníamos que formalizar. Menos mal que Isaac Newton no dijo, me están pensando por M.
O sea, que fue un poco más allá, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis eso? Entonces, esa ley, esa inteligibilidad que tiene la naturaleza, no se la damos nosotros. Nosotros la formalizamos. Nosotros hacemos matemática, física para explicar los fenómenos, pero los fenómenos ya existen. Y precisamente porque tienen inteligibilidad, se pueden formalizar. Entonces, ¿quién le ha dado esa inteligibilidad a la naturaleza? Dios. ¿Quién le ha dado esa capacidad a la naturaleza de tener esas leyes dentro de sí misma? Para que la naturaleza no sea un caos, sino que todas las cosas estén debidamente integradas y debidamente de algún modo formalizadas por una sabiduría que nos trasciende a todos. Todavía no hemos encontrado todas las leyes que están presentes en nuestra naturaleza. Vamos aproximándonos y así la ciencia va avanzando, pero necesitamos aceptar que existe esa realidad y que existe una inteligencia, una sabiduría que le ha dado, ¿no?, esa realidad. No sé, ¿alguien tiene un reloj? ¿No? Por ejemplo, aquí, Juan tiene su reloj aquí. Padre, no me lo vaya a tirar al suelo. Sí, no se preocupe. ¿No? Vete. Preciso. Preciso. Bueno. La gravedad. La gravedad. Newton, gracias. Bueno, ¿veis esto? Esto es una creación. Bueno, es una creación, ha sido un invento, ¿no?, por parte del hombre. Y esto tiene inteligibilidad, ¿no? Por dentro tiene un mecanismo que es el que hace posible que de alguna manera podamos ciertamente saber la hora en la que estamos. ¿De acuerdo? Nadie que encuentre esto puede decir, esto es fruto del azar. ¡Tonto! ¿Cómo vas a decir tú que esto es fruto del azar? Esto lo ha hecho alguien. Porque tiene, si yo lo miro por dentro, tiene un montón de tuercas, con cuidado, de tuercas, ¿no? ¿Me explico? Esto tiene, ¿y quién le ha dado esto, esa inteligibilidad a este reloj? El hombre. El hombre que le ha puesto su inteligencia y que ha dispuesto todo lo necesario para que cumpla esa función. Hay una inteligencia ordenadora que ha hecho posible que esto tenga lógica. ¿De acuerdo? Pues es lo mismo que pasa con la naturaleza. Gracias, Juan. Gracias, Juan. La naturaleza es igual. Jamás podríamos decir que lo que la naturaleza es a nivel, ¿no?, en su dimensión inteligible, es fruto del azar. No, es ser tontos. Ser tontos. Poca ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos vuelve a acercar a Él, ¿no? O sea, el que realmente es científico y profundiza en esa filosofía de la naturaleza, el que es capaz de entender que hay ahí una inteligencia ordenadora que lo gobierna todo, es capaz de remontarse y decir que esa inteligencia ordenadora es a quien nosotros llamamos Dios. Y es ahí, de alguna manera, donde nos perdemos muchas veces, ¿no?, en este mundo, sobre todo porque el hombre cae en la tentación de pensar que con su inteligencia lo puede regular absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y ese es el gran problema. Y por eso, dice la palabra de Dios, por eso el Señor los dejó en su necedad, para que se pervirtiera su corazón y para que fueran por derroteros, ¿no?, que los llevaron a la perdición en sí. Aparentaban ser muy sabios, pero luego, de alguna manera, pues fueron cosechando, ¿no?, lo que ellos mismos sembraron, ¿no?, con su actitud prepotente, con su actitud soberbia, solamente por el hecho de considerar que la mente humana, ¿no?, era capaz de abarcar absolutamente toda la explicación del saber y todo lo que de alguna manera consideramos la verdad. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Ellos de alguna manera han atado esa verdad, ¿me explico?, a través de la injusticia, a través de la cerrazón de su corazón. ¿Y qué ha venido a hacer el Señor? Ha venido a liberar esa verdad, para que todos de alguna manera sean conscientes que hay una verdad que nos libera, ¿no?, de esa tendencia, de esa obstinación, de esa terquedad, y es la que el Señor nos transmite y nos comunica a través del Evangelio. Esa verdad es Cristo, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Y es la que en algún momento nos trae una noticia, que tenemos un Dios que es Padre, que Él ha venido a salvarnos, que el Espíritu Santo viene, ¿no?, en ayuda de nuestra debilidad para que nosotros alcancemos la santificación de nuestras almas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que aceptar y acoger. ¿Y cómo se acepta y se acoge eso? Se acoge en la fe. Pero es verdad que la razón puede en algún determinado momento sostener, ¿no?, esta
esta disposición del alma y del corazón a la hora de confiar en lo que Dios le transmite y le comunica. La fe y la razón no están confrontadas, no son elementos. Tienen cada una su propio cometido, cada una tiene su propia metodología, pero ambas buscan la verdad. Entonces lo que tenemos que es intentar hacer que se junten, que sean compatibles, que haya una complementariedad entre ellas y que la razón acepte que es limitada y que tiene que dejar iluminarse por la fe, que es un conocimiento mucho más amplio. El conocimiento de la fe debería ser la luz que ilumina el camino del desarrollo de la razón. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Como decía San Anselmo, la fe que busca entender, fides quoris intellectum, decía él, la fe que busca entender, que busca de alguna manera, ¿no?, encontrar, ¿no?, a través de las herramientas que le ofrece la razón, una mayor comprensión de lo que Dios le ha revelado a través de su amor. ¿De acuerdo? Pero no podemos someter la fe a la razón. No sé, porque no puedo decir, hasta que yo no lo entienda, no lo creo. Porque estás sometiendo algo pequeño, algo que es pequeño, estás sometiendo algo más grande. Entonces, ¿qué estás haciendo de la verdad? La estás haciendo esclava. ¿De quién? De ti mismo. ¿Y eso te va a llevar a buen puerto? No. Te va a confundir, te vas a enredar y vas a caer en la necedad. ¿Te explico? Una mente inferior, no puede de alguna manera someter a una inteligencia superior. ¿A qué eso lo entendemos? ¿No? Que me he acordado de un chiste. ¿Verdad? Esto de aquello de la soberbia y tal. Pues que va un político, ¿no?, a un restaurante chino, ¿no? Y al llegar se encuentra una pecera. Y el dueño del restaurante, de la pecera, ¿no?, está ahí en la pecera y él hace así y todos los peces van donde está él, ¿no? Y hace así y todos los peces van donde va él. Y el político se admira y dice, ¡qué asombroso es esto! Y dice el chino, mente superior domina mente inferior. Dijo, lo voy a intentar. Y cuando vino el dueño del restaurante, estaba el político así. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Algo tan pequeño, no puede abarcar algo tan grande como la sabiduría que sostiene todo cuanto existe. Hay que recordar que somos criaturas. La creación no depende de nosotros. De ti no depende que la creación tenga toda esa ley. ¿Me explico? Te trasciende enormemente. Incluso ni siquiera dominas lo tuyo interior. ¿O es que alguien aquí domina y regula que circule la sangre, que respire los pulmones? Nadie regula eso. Eso va por una ley interna que te trasciende, que no depende de ti. Nosotros lo que hemos hecho es aprender a reconocerla y formalizarla. Pero nos creemos que somos casi que iríamos como dioses. Y eso es una necedad. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir esa gracia especial para que se puedan hacer compatibles tanto la revelación natural de Dios cuando se muestra a través de su obra creada, como la revelación sobrenatural, que es la que nosotros acogemos a través de la fe, y especialmente lo que se nos ha revelado a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús, que es la plenitud de toda la revelación del misterio de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí culminamos, ¿no?, y seguiremos hablando, ¿no?, de lo que significa la fe. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que cualquiera de nosotros ha tenido algún momento en la vida donde, como no ha entendido y no ha comprendido una situación, ha perdido la fe. O ha dudado, ha desconfiado de Dios, porque las cosas no salen como Él quiere que salgan. ¿A alguien le ha pasado esto? Vaya, pues claro. Es que yo quería esto y yo no entiendo por qué. Ya no tengo fe. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios respecto a eso? Un poco necio, un poco terco, obstinado, querer someter a Dios a mí, ¿no?
Que se haga mi voluntad, no la de Dios. Eso es necedad. ¿De acuerdo? Vamos a pedir esa gracia para que el Señor nos lo haga ver. Yo creo que somos sensatos. Todos somos necios, en definitiva, ¿no? Y tenemos que pedir la gracia de la fe. Es una virtud teologal, es un don que el Señor nos da para que a través de esa confianza permitamos que de algún modo el Señor manifieste su salvación en nuestra vida y que podamos tener esa inteligencia, esa sabiduría espiritual que descansa en la fe para poder en algún momento, como San Pablo, ¿no?, sentir no vergüenza, sino sentir orgullo santo de lo que es el Evangelio de Cristo, ¿no? Y lo que nos concede la fe. La fe es una herramienta invaluable para nuestra vida, invaluable. Lo que nos concede de amplitud y capacidad, herramientas para poder manejar todas esas situaciones que nosotros no podemos manejar por nosotros mismos. Y hay una diferencia enorme, grandísima, entre quien camina a la luz de la fe, ¿me explico?, y quien de algún modo la rechaza. Una diferencia abismal. Así que vamos a pedir esa gracia para que el Señor nos conceda ser sabios según Dios y que podamos purificar nuestra necedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Evangelio. El Señor se encuentra, se está hablando, enseñando, y un fariseo parece que en algún determinado momento se deja interpelar por las palabras del maestro y quiere llevarlo a su casa a cenar con él. Porque eso ya sabéis que es intimidad. Cuando tú llevas a alguien a comer en Israel es porque quiere ser eso. Parece que quiere abrirse de corazón al Señor, ¿no? Muy bien. Entonces llegan allí y el Señor llega y el Señor es un poco así, pues no era muy... El Señor le tenía una libertad extraordinaria, ¿no? Porque de algún modo sabía lo que era conforme a Dios. Y sabía perfectamente que había muchas leyes que eran leyes de los hombres, en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? La ley de la purificación. ¿Por qué un israelita se lava las manos antes de comer? No diría, ¿por higiene? No, no es por higiene. ¿De acuerdo? Me decía, no, pues claro, pues por las bacterias, los virus, lo que era en ese tiempo, la concepción de eso era... Entonces, ¿qué pasa? Fijaos la mentalidad del judío, que primero que todo se siente que él es bueno y se siente que es perfecto y sabe que se puede encontrar cuando sale a la calle, cuando va por las plazas, se puede encontrar con las pecadoras estas, ¿no? Bueno. Entonces, como puede ser posible que en algún momento... Entonces, de repente, esa impureza, ¿no?, se me puede pegar, ¿no?, a mí, ¿no? Entonces, como se me puede pegar la impureza, porque evidentemente tocar a una persona impura para el judío era caer en impureza, entonces, claro, entonces llegaban ellos muy panchos, ¿no?, a lavarse las manos. ¡Ay, Señor, que me liberes, ¿no?, de todas las impurezas de los desgraciados que toqué hoy en la plaza! ¿Qué diríamos nosotros hoy? ¡Qué necedad! ¡Qué necedad tan grande!, ¿no?, plantearse esa circunstancia, que de alguna manera la purificación siempre la contemples como algo externo a ti. ¿Me explico? Que de algún modo, o sea, Padre, ¿me puede hacer un favor? Sí. ¿Podría rezar por esta persona que me está transmitiendo energías muy negativas? ¿En serio? A lo mejor negativo eres tú, hijo. Y yo... Señor, dame paciencia, porque donde me dé fuerza... La estrello. Que yo tengo que rezar para que esa persona no te transmita toda su negatividad y toda su pecaminosidad. ¿Para dónde vas tú? ¿Me explico? O sea, si de alguna manera, ¿de dónde, de alguna manera, bien, según el Señor, dónde se gesta realmente el mal? No es lo que llega, ¿no?, esa sensación de que a veces tenemos. Son las demás personas las que es que yo estaba bien y llegó María Dolores y todo me salió mal. Uf. Que circule fuera, ¿no? ¿Somos tontos?
¿Somos tontos? ¿Qué necedad es esa? Cuando en algún momento sabemos perfectamente que cuando en algún determinado momento tenemos que examinar la realidad del pecado y del mal, donde tenemos que examinar es en el corazón. ¿Cómo tú te vas a sentir? Tú te vas a sentir, ¿no? Con, digamos, con la aparente, ¿no? Santidad para poder juzgar a tu prójimo de su condición, que no conoces absolutamente nada de tu prójimo, no eres capaz de llegar a su interioridad. Pero es que yo tengo una gran capacidad de intuición, lo que eres un necio. Eso es lo que tienes, necedad en tu corazón, y el demonio te engaña en tu necedad. Porque esa negatividad sí la sientes, pero la sientes para juzgar en realidad. Y el demonio te engaña en esa circunstancia y sigues pensando que los demás son los malos. Cuando en realidad la maldad ya está acechando o ya está reinando en tu corazón, cuando tomas esa actitud. Entonces, claro, el fariseo ve que el Señor no se lava las manos y se escandaliza. Fíjate que empezamos bien, acogiendo lo que el Señor nos dice, pero ya se nos torció el asunto. ¿Por qué? Por nuestra necedad. La fe, para en algún momento acrecentarla, se requiere en algún momento purificar el corazón de esa necedad. ¿De acuerdo? Porque entonces la fe nuestra será una fe súper inmadura, muy superficial. No sé si me entendéis. Es algo que tiene que profundizar mucho para que sea efectiva, para que produzca fruto. De lo contrario nos puede crear una falsa seguridad, ¿no? Si yo tengo fe, sí, pero la fe se demuestra con las obras, dice Santiago Apóstol, en su carta, ¿no? La carta de Santiago, ¿de acuerdo? Entonces, pues, claro, me imagino la cara del fariseo, que el Señor se dio cuenta, el Señor lo conoce todo. Entonces, qué necios sois vosotros, ¿no? Fariseos, que os preocupáis fundamentalmente por, no solamente en eso, sino en muchas cosas, que os preocupáis fundamentalmente de la pureza exterior de vasos, ollas, ¿no? Y una vez, estando en Tierra Santa, en una peregrinación, de repente me encuentro con en un piso de alquiler, me encuentro que hay unas ollas que están en la alacena de la cocina, era un piso de estos, ¿no? De los Airbnb, de los de Booking, no sé si me entendéis. Y había una parte de la cocina que estaba con candado. ¿No? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros los impíos no podemos usar esas ollas. Porque los podemos contaminar. Porque los podemos contaminar. Sí, los más ortodoxos, evidentemente, siguen teniendo ese pensamiento, que es algo que uno diría, pero ¿qué necedad es esta en sí? ¿Qué es lo que tiene que purificarse? Cuando tu corazón se purifique, entonces verás, tendrás luz. Y entonces lo que salga de ti, de algún modo sí que será acogida, limosna, dice hoy la palabra de Dios. Sí que de alguna manera esa realidad producirá un buen fruto dentro de ti. Pero ¿de dónde se tiene que vivir ese proceso de purificación interior? El corazón. ¿Me explico? Así que todo el que le quiere cambiar la vida a los demás, ¿me explico? Todo el que piensa que la vida sería mejor si esa persona se convierte, ¿me explico? Tiene un poquito de necedad. El mundo será mejor cuando tú te conviertas. Cuando tú de algún modo le pidas al Señor que ilumine tu corazón y que puedas en algún momento reconocer de qué tienes necesidad, ¿no? Tú, de trabajar interiormente, ¿no? Es un poco el mensaje que el Señor nos deja hoy. Y el Señor hoy viene a compartir contigo tu mesa, ¿no? ¿Te vas a escandalizar? Mire cómo vino vestida esa a la misa. Y encima va a comulgar. Imagínate ese pensamiento. Esa, tanto que reza y tanto que reza y tanto que reza. Menuda pecadora. La luz sería mejor sin ella. ¿Qué hay ahí? Necedad, soberbia. Necedad. Maldad. Vamos a pedirle al Señor esa gracia para que nos ayude
trabajar el corazón. Gran parte, ¿no?, del crecimiento y la maduración de cualquier comunidad depende fundamentalmente de esto. Que cada quien purifique su corazón. Y si al caso, que interceda, ¿no?, por las necesidades de los demás, pidiendo a Dios que haga lo suyo en el corazón de cada persona. ¿De acuerdo? ¡Que la purifique bien! No así, por si acaso. No así, porque entonces no hemos entendido. Es un acto de amor, en definitiva, un acto de caridad. ¿De acuerdo? Que significa no juzgar, no ponernos en el lugar de Dios y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Es más, tu ofrecimiento es válido en esas circunstancias, Señor. Si tengo que pulir, ¿no?, y sufrir, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, por ese proceso de purificación, te ofrezco este sufrimiento para que las demás personas no alcancen esa misma gracia. Sobre todo aquellos que tienen más endurecido el corazón. Eso es un acto de amor, en definitiva. ¿De acuerdo? Así que, bueno, se lo pedimos al Señor como una gracia especial. Y nos encomendamos a San Cipriano, a este papa y mártir. Es famoso porque actualmente... San Calisto, perdón. Muchas gracias, Tina. San Calisto, ¿sí? San Calisto, que iba a decir, es verdad, no me suenan las catacumbas de San Cipriano, me suenan las catacumbas de San Calisto, es verdad, ¿no? Pues ya sabéis que en Roma actualmente hay unas catacumbas que llevan su nombre, San Calisto. Fue una de las misiones que le encargó en su momento el Papa Seferino, que fue el que le acompañó durante el proceso de su crecimiento y su maduración espiritual, ¿no? Él tuvo como ese cometido, ¿no?, de poder cuidar, ¿no?, los cementerios cristianos y, por tanto, ayudar en un momento de persecución a que los cristianos, ¿no?, honraran la memoria de aquellos hijos de la Iglesia que habían perseverado y habían sido constantes en la fe en su martirio, ¿no? Entonces, por eso se hizo famoso, de alguna manera, ¿no?, por esa disposición de considerar, ¿no?, el triunfo, ¿no?, de la virtud por encima, ¿no?, de la persecución y de la necedad, ¿no?, de los que en ese momento perseguían el cristianismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, su gran caridad, su gran amor fue lo que hizo en definitiva, como en aquella época donde la santidad de vida era lo que le permitía a muchos, ¿no?, llegar hasta donde llegó él, ¿no?, hasta que fuera proclamado, ¿no?, pues pontífice de nuestra Iglesia, muy poquito tiempo, del 217 al 222, serían 5 años más o menos, sí, ¿no? Si cuento bien, sí, unos 5 años de pontificado, no sería mucho, pero hizo muchísimo bien. Y por eso, de algún modo, hoy lo honramos, ¿no?, como uno de los grandes santos de esa época particular de nuestra Iglesia. ¿De acuerdo? Así que nos encomendamos a él para que haya esa perseverancia y esa constancia en nuestra fe. ¿Vale? Y que miremos el ejemplo de los mártires. Que miremos el ejemplo. Esos sí no fueron necios. Alguien diría que sí. Estos, de algún modo, perdieron la vida por el Evangelio. ¡Qué tontos! No. Porque el Evangelio era lo que sostenía la verdad fundamental de la vida, ¿no? Prefirieron la muerte antes de renunciar a esa fe. Entonces, ¿la fe será importante? ¿Qué nos recuerdan los mártires? Que ahí está la vida verdadera, y que por la fe se puede de alguna manera entregar esta vida. ¿No? Interesante planteamiento, ¿no? Pues nada, nos encomendamos a él y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.